está bien. Buenas tardes, bienvenidos a todos al segundo coloquio del semestre 2022. En esta oportunidad vamos a escuchar el coloquio dirigido por la doctora Laura Cercovic, quien ha sido egresada de Física de la PUC en el 2003 y posteriormente ha realizado sus estudios de doctorado en Argentina en el Centro Atómico de Bariloche, en Física de Superficies y Física Atómica. Posteriormente, ella también realizó postdocs en el Instituto de Jean Lemoyne de Francia, en el Centro de Física de Materiales en San Sebastián, en España, y también en la Comisaría de Energía Atómica en Saclay, Francia, y el Instituto de Ciencias Físicas UNAM en Cuernavaca, México. Luego, ella trabajó como investigadora en el Instituto de Física de la Universidad Nacional Autónoma de México, donde comenzó con el estudio del grafeno. Posteriormente, y actualmente ella se encuentra trabajando en el Instituto en la División de Superficies del Centro Atómico de Bariloche, en Argentina. Y vamos a comenzar con la charla titulada Transistores de grafeno y el futuro de los dispositivos electrónicos. Bienvenida, doctora. Muchas gracias, Fabiola. Pues quería agradecer a Hernán y a Mauricio por la invitación. Y pues contarles que sí, estuve en la Católica del 99 al 2003, hace muchos años. Y bueno, y ahora estoy de nuevo donde hice el doctorado, que es en el Centro Atómico Bariloche, en la División de Superficies. Y también formó parte del Instituto de Nanociencia y Nanotecnología. Entonces, bueno, lo que no sé es cómo sacar la parte de arriba. Bueno, ya la saqué, creo. Bueno, voy a hablar de transistores de grafeno y las propiedades electrónicas del grafeno, y si el grafeno se puede ver como el futuro de los dispositivos electrónicos. Si en un futuro cercano vamos a eliminar al silicio de los dispositivos electrónicos. La charla se va a dividir en dos partes. Primero les voy a contar un poco sobre grafeno, sus propiedades, aplicaciones, y terminando la primera parte les voy a comentar la situación actual del grafeno. Y la segunda parte va a ser un ejemplo de un transistor de efecto de campo de grafeno que se hizo en el laboratorio del Instituto de Física de la Universidad Nacional Autónoma de México, donde trabajé como investigadora asociada del 2015 al 2019. Hasta el año pasado. Entonces, bueno, primero, ¿qué es el grafeno? Acá me dijeron que era una reunión con amplio público de diferentes lugares, entonces voy a definir primero qué es el grafeno. El grafeno es una lámina bidimensional de átomos de carbono. ¿Qué quiere decir esto? Nosotros, cuando usamos un lápiz, la punta de un lápiz está hecha de carbono, de grafito. Entonces, cuando la apoyamos suavemente sobre un papel, este grafito se va a separar en capas. Ay, perdón, voy a poner el cronómetro, si no, me va a pasar. Okay. Se va a separar en capas, y una de esas capas se van a depositar en el papel. ¿Ok? Entonces, ¿por qué pasa esto? Pues el grafito es un material laminar, hecho de átomos de carbono en cada lámina de estas, y separadas por una distancia mayor a la de los átomos de carbono en el plano. Estas interacciones entre láminas está dada por una fuerza de Van der Waals muy débil. Y es por eso que al presionar el lápiz con la punta muy suavemente podemos separar estas láminas de grafito. Ahora, ¿qué pasa si queremos obtener la menor cantidad de capas de grafito posibles? Esa fue la pregunta que se hizo Heim y Novoselov, que fueron los ganadores del premio Nobel en el 2010, cuando en el 2004 se preguntaron, vamos a ver hasta dónde llegamos al separar estas capas de carbono del grafito. Entonces, Novoselov, que era el estudiante, comenzó a separar las capas hasta que se dio cuenta que
pues ya no veía casi nada, ¿no? Entonces la llevó al microscopio de fuerza atómica y pudo determinar que se trataba de una sola capa de átomos de carbono. Este fue el primer material bidimensional que se obtuvo en el mundo y en la historia, así primera vez en el tiempo que se pudo obtener, y es el material más delgado que existe. Ahora hay otros materiales bidimensionales, pero este es el único que tiene un solo átomo de espesor. Entonces, ¿qué significa un alótropo de carbono? Porque acá estoy mostrando 5 alótropos de carbono. Entonces, el grafito es un alótropo. Un alótropo es una estructura estable, tanto a temperatura ambiente como a presión atmosférica, de un material. Entonces, el grafito es un material bastante estable del carbono. También tenemos el diamante, pero en el caso del diamante ya no tenemos un material laminar, como había mencionado anteriormente que era el grafito, sino el diamante tiene enlaces fuertes en sus 3 direcciones. En el caso del grafito, con su estructura hexagonal tipo panal de abeja en los planos, a partir de él podemos obtener el grafeno. Del grafeno podemos hacerlo bolita y hacemos los fulerenos o los carbono 60. Y si enrollamos el grafeno, obtenemos nanotubos de carbono. ¿Ok? Entonces, como definición, vamos a definir el grafeno como una capa de átomos de carbono. Sin embargo, hay otros tipos de grafeno. En este trabajo, en esta exposición, vamos a hablar de grafeno como monocapa. Sin embargo, en la literatura se habla de tipos de grafeno. Por ejemplo, está el grafeno monocapa, el grafeno bicapa, es decir, 2 capas de grafeno, una sobre otra, rotadas a un ángulo dado, cualquier ángulo. Ahora, con la tecnología que se tiene, se puede rotar el ángulo que uno quiera. Después están las tricapas de grafeno. Hay gente que llama grafeno hasta 15 capas de átomos de carbono. Y a partir de las 15 capas las empieza a llamar nanoplaquetas de grafeno. Bueno, eso todavía no se ha definido bien, así no está escrito sobre piedra qué es el grafeno, pero todas estas opciones se pueden llamar grafeno. Y también existe otro tipo de grafenos, que son los óxidos de grafeno. Existe el óxido de grafeno y el óxido de grafeno reducido. Estos materiales ya no son solo átomos de carbono en una monocapa, sino que son placas de carbono con, se podría llamarlos como contaminaciones o como impurezas de oxígeno e hidrógenos que cambian las propiedades del material, ¿no? Cambian las propiedades del grafeno. El óxido de grafeno reducido es este material, óxido de grafeno, de un tratamiento térmico se eliminan algunos de estos oxígenos. Uy, espero que no esté mi señal inestable. Ok. Entonces, ¿cómo se fabrican estos tipos de materiales? Pues están las técnicas de síntesis. Son 5 técnicas de síntesis. En el caso del óxido de grafeno y el óxido de grafeno reducido, se usa la técnica de exfoliado en fase líquida y térmica. Esto es, hablando como una receta de cocina, se tiene una licuadora o, en el caso del laboratorio, sería una... Bueno, pensemos en una licuadora y se le pone polvo de grafito, se le pone un detergente o un surfactante, se prende la licuadora y este surfactante va a entrar entre las capas del grafito y las va a ir separando poco a poco hasta que éstas estén aisladas unas de otras y obtengamos óxido de grafeno. Si esto luego lo sacamos y lo llevamos al proceso térmico que mencioné anteriormente, vamos a eliminar bastantes de estos átomos de oxígeno, por lo que vamos a tener óxido de grafeno reducido. Entonces, esa es una de las técnicas para hacer óxido de grafeno. Después tenemos, para producir monocapas de grafeno, tenemos el crecido epitaxialmente sobre carburo de silicio. En este caso tenemos un cristal de carburo de silicio y
lo que hacemos es, lo llevamos a un tratamiento de altas temperaturas, 1300, 1500 grados, a presiones muy específicas, y lo que vamos a hacer es que el silicio de la última capa se va a separar, se va a evaporar, y nos va a dejar un carbono que va a comportarse como el grafeno sobre otros carbonos que van a ser unos carbonos buffer o de amortiguamiento. Esos carbonos no se comportan como grafeno. También está el exfoliado mecánicamente. No lo mencioné, pero la forma en que Heim y Novoselov obtuvieron por primera vez el grafeno fue separando el grafito con tiras de cinta scotch. Con la cinta scotch comenzaron a separar las capas de un cristal de grafito, de HOPG, que es Highly Oriented Pyrolytic Graphite, que es un grafeno un grafito muy orientado, muy bien orientado. Entonces, con la cinta scotch se van separando las capas una a una, bueno, no una a una, sino cientos de cientos por cientos, hasta obtener una sola capa de grafeno monocapa, ¿no? La cuarta técnica que voy a presentar es el sintetizado mediante depósito químico de vapor. En este caso se necesita un metal de transición que trabaje como catalizador y un flujo de gases hidrocarburos. Por ejemplo, el metano, que es un CH4, un carbono con 4 hidrógenos, a altas temperaturas, alrededor de 1000 grados centígrados, y cercano a un metal de transición, que vaya a funcionar como catalizador, se va a romper y se va a depositar solamente el carbono en el sustrato del metal, y se van a ir pegando otros átomos de carbono hasta formar islas de grafeno. Y finalmente está el crecido mediante autoensamblado molecular sobre una superficie. Esto nos puede dar una monocapa o varias monocapas, bicapa, tricapa, dependiendo de lo que nosotros querramos. Pero esta última técnica es muy cara, ya que necesita de ultra alto vacío y técnicas de superficie muy específicas, por lo que no se ha investigado mucho por el momento. Está en auge ahorita, pero todavía no serviría como para industrializar el grafeno, ¿no? Hablando de industrializar el grafeno, pues nos interesa calidad versus costo, sobre todo si queremos hacer un producto del grafeno. Entonces, tenemos los 5 tipos de grafeno, las 5 técnicas de grafeno, ¿no? La de exfoliación mecánica nos da un grafeno monocapa de muy alta calidad, pero lamentablemente nos da pedazos muy pequeñitos, de menos de 100 micras de área. 100 micras por, 20 micras por 20 micras de área de grafeno, y uno no puede decir, bueno, mañana quiero exfoliar 3 pedazos de grafeno de tanta área. Eso no se puede hacer porque es un método que uno no puede controlar. En el caso de autoensamblado molecular y carburo de silicio, el precio es muy alto y la calidad no es perfecta, pero acá lo que nos importa más es el precio. Entonces, estas 3 técnicas las vamos a eliminar en la parte de comercialización porque el precio es demasiado caro. Entonces nos vamos a precios bajos con distintas calidades, y ahí entramos en las técnicas de depósito químico de vapor o CVD, que nos da monocapa de grafeno, y en la exfoliación de fase líquida, que nos da óxido de grafeno y óxido de grafeno reducido. ¿Okay? Entonces, bueno, yo me imagino que la gente que está acá sabe que el grafeno ha sido un boom a partir de su descubrimiento. Yo me he encontrado en supermercados que al final uno tiene como esto de revistas y aparece en primera plana grafeno, el material del futuro. Bueno, ¿por qué es el material del futuro? Pues por sus propiedades tan impresionantes. Primero, como dije anteriormente, su espesor atómico. Es una sola capa de átomos de carbono. Tiene un espesor de 3.35 angstrom, o 0.33 nanómetros. Es decir, es el material más delgado que existe, que puede estar estable sobre un sustrato.
Movilidad electrónica. Tiene una movilidad electrónica muy alta, mayor que la del silicio, por 100 veces, y cuenta con un límite teórico de 200.000 centímetros cuadrados por volt segundo. ¿Por qué hablo de límite teórico? Porque para poder realizar un experimento de grafeno, por más que sea estable en el ambiente, es muy frágil, entonces no lo podemos poner, no tenemos un tester y agarramos un lado del grafeno, el otro lado del grafeno y podemos medir su conductancia. No. Lo que tenemos que hacer es ponerlo sobre un sustrato. Y al ponerlo sobre un sustrato, su movilidad electrónica y todas estas propiedades que yo les voy a mencionar ahora van a disminuir. Pero entonces la búsqueda o la investigación que se da ahora es encontrar el mejor sustrato para que estas propiedades no disminuyan tanto. El límite experimental de la movilidad electrónica del grafeno está entre 10.000 centímetros cuadrados por volt segundo. Le faltan un factor 20 para llegar al límite teórico. Es el material más fuerte de todos, es 100 veces más fuerte que el acero, con una fuerza de 130 gigapascales. Es muy duro y elástico, pero a la vez es muy frágil. Así, es muy frágil, pero aún así se puede estirar hasta un 25%. La rigidez, el módulo de Young para el grafeno sin defectos, es de 1 terapascal. Es similar al del diamante, uno de los más altos. Área superficial. Con menos de 3 gramos se puede cubrir un campo de fútbol. Imagínense, porque es todo superficie, entonces no pesa casi nada. Impermeabilidad. Nada se le pasa al grafeno, nada atraviesa el grafeno, ni un átomo de helio. Resistividad eléctrica. Es 35% menos que la del cobre, a temperatura ambiente, entre las menores. Conductividad térmica. Mayor que la del diamante a temperatura ambiente, entre 1500 y 2500 watts por metro Kelvin. Y transparencia. Imagínense una capa de un átomo de espesor. Todos esperaríamos que sea transparente, ¿verdad? Obvio, si uno pone algo muy, muy delgadito, se espera que sea transparente. Sin embargo, absorbe el 2.3% de la luz. Y esto se usa mucho para la parte de celdas solares o de dispositivos optoelectrónicos. Entonces, el grafeno es un semimetal. Las propiedades electrónicas, como la charla trata sobre los transistores de grafeno, y ese es el ejemplo que les voy a dar más adelante, voy a ahondar un poco más en las propiedades electrónicas del grafeno. El grafeno es un semimetal con una brecha de energía nula, con portadores de carga con muy alta conductividad eléctrica. ¿Qué quiere decir un semimetal con brecha de energía nula? Quiere decir que no es ni un metal ni un semiconductor. Es algo nuevo, es un semiconductor con una brecha de energía cero o un metal con una brecha de energía cero. ¿Ok? Ahora lo voy a ahondar un poquito más en un ratito. El carbono tiene 6 electrones en total. 4 de ellos están en la capa externa y están disponibles para enlaces químicos. Sin embargo, en el grafeno, solo 3 de ellos van a conectar átomos de carbono en el plano. Como se ve en la imagen del medio, en la B, estos 3 electrones que están acá puestos en un color verde, estarían ligados en un enlace covalente con otros átomos de carbono en el plano. Sin embargo, quedaría un electrón libre y disponible fuera del plano para la conducción eléctrica. Estos electrones de alta movilidad se llaman electrones pi y son los culpables de la alta movilidad electrónica del grafeno. En la imagen C, en la última imagen, podemos ver dónde se cruzan la banda de conducción y la banda de valencia en el punto de Dirac, y podemos ver que la dispersión de energía-momento, en este caso, no es una parábola, es una dispersión lineal. Este es el primer material que muestra esta dispersión lineal, y esto nos indica, después de estudiarlo, se pudo determinar que los electrones que están cerca del nivel de Fermi tienen una velocidad relativista. Son muy, muy rápidos.
y se les puede llamar también fermiones de Dirac. Esto también ayuda ayuda a que los electrones tengan tan alta la movilidad. Entonces ahora voy a hacer un pequeño paréntesis para definir qué es un transistor de efecto de campo y cuál es la diferencia entre un transistor de efecto de campo y un transistor de efecto de campo de grafeno, ¿no? Un transistor común y corriente, el que uno tiene en las computadoras, en los teléfonos, en todo dispositivo electrónico, es un dispositivo que controla una corriente de salida mediante un voltaje aplicado. Y funciona como un switch, de prendido y apagado. Ahora, tanto se habla del grafeno y el material del futuro y todo eso, pero ¿qué pasa con un transistor de grafeno? El transistor de grafeno no actúa como switch. Lo que hace es modular la corriente entre los electrodos mediante un voltaje compuerta. Funciona como un resistor variable. Entonces, ¿cómo es esto de que un transistor no se prende y se apaga? Bueno, ahí el primer problema o el mayor problema del grafeno para usarse en dispositivos electrónicos. Entonces, como dije, el mayor problema del grafeno para ser usado como transistor es que no tiene una brecha de energía. No es un semiconductor y por lo tanto no se puede apagar. Y esto es una pena porque es un gran conductor. Entonces, ¿cómo hacemos para aprovechar esto y darle una brecha de energía para que se pueda apagar? Bueno, se tiene que diseñar esta brecha de energía. Pero cada vez que modificamos algo del grafeno, disminuimos su movilidad electrónica. Entonces, es como en una balanza tenemos que ver si hacer esta brecha de energía vale el sacrificio de reducir la movilidad electrónica. Y bueno, ahora se está estudiando mucho de cómo crear esta brecha de energía. Se han hecho estudios con grafeno bicapa. Cuando el grafeno ya no es solamente una monocapa y es una bicapa, se puede llegar a introducir una brecha de energía de 0.5 volts. Y se está viendo cómo usar esto a favor del apagado y prendido en un switch, en un transistor, sin que la movilidad electrónica pues, ya no sea tan alta, ¿no? Porque si es comparable con el silicio, pues no conviene, ¿no? Tendría que ser una buena movilidad electrónica para que valga la pena hacer el gap de energía, la brecha de energía. Y luego, también otra forma que se está estudiando para hacer esta brecha de energía es crear heteroestructuras de grafeno y otros materiales bidimensionales. A partir del 2004, cuando se descubrió el grafeno, hubo un interés inmenso en materiales bidimensionales. No es el único, grafeno no es el único que se ha creado. Está el fosforeno, el siliceno, disulfuro de molibdeno, disulfuro de tungsteno, nitruro de boro, hexagonal. Y bueno, y ahora lo que se quiere hacer, o la nueva ingeniería de materiales con la que se está trabajando es juntar, por ejemplo, el grafeno con un semiconductor de tipo, digamos, disulfuro de molibdeno. Entonces ahí vamos a tener una capa de un semimetal con muy alta movilidad electrónica con otro material que es un semiconductor. Entonces, ¿cómo podemos aprovechar la brecha de energía del semiconductor y la movilidad electrónica del grafeno? Entonces, pues, eso es algo que también se está estudiando y que se está estudiando muchísimo ahora, que es la ingeniería de materiales, de heteroestructuras de materiales. Pero no todo es malo porque los transistores de grafeno se están usando como sensores, porque en ese caso no necesitan que se apague. Entonces, al menos se pueden rescatar estos transistores de efecto de campo de grafeno. Aplicaciones. Acá he puesto posibles aplicaciones, porque en el próximo capítulo voy a mencionar las aplicaciones y productos reales. Estos son aplicaciones que están en desarrollo, en investigación y desarrollo. Y son, por ejemplo, dispositivos electrónicos, como ya mencioné, pues está en investigación y desarrollo, sensores, materiales compuestos, almacenamiento de energía, ingeniería biológica y membrana.
Bueno, en dispositivos electrónicos las posibilidades son muchísimas. Se quieren hacer, por ejemplo, estos periódicos que se puedan enrollar, pero que sean electrónicos, o celulares que se puedan poner en la muñeca, como un reloj. También se están tratando de hacer dispositivos de alta frecuencia que lleguen a los terahertz, transistores de alto rendimiento, es decir, pues que tengan alta movilidad y alto ratio de razón entre prendido y apagado, cuando se pueda prender y apagar. Dispositivos optoelectrónicos como LEDs orgánicos y demás. Y algo que es importante también es que el grafeno es muy buen conductor térmico. Entonces, se quiere usar para el manejo térmico y la disipación de calor en dispositivos electrónicos. Ya todos conocemos la ley de Moore, que nos dice que cada año uno va reduciendo el tamaño de los transistores y pudiendo almacenar mayor información en cada uno. Y bueno, eso ha llegado a un pico, a una plató, a una constante, pero ¿por qué? No es porque no podamos hacer dispositivos más pequeños. Se pueden hacer dispositivos más pequeños. El problema es, ¿qué pasa cuando yo pongo dos dispositivos nanométricos demasiado juntos? Cuando se juntan estos demasiado en la escala nanométrica, lo que va a pasar es que se van a quemar. ¿Y por qué va a pasar eso? Porque la transferencia de calor a la nanoescala es muchísimas veces, así es mucho mayor que a la macroescala. Y estos son trabajos que también se están estudiando para ver cómo es la transferencia de calor a la nanoescala, y se quiere usar el grafeno como disipador de calor para que estos dispositivos se puedan poner uno muy cerca al otro sin que se quemen. Ingeniería biológica. Bueno, en ingeniería biológica se está estudiando para hacer la extracción térmica de células cancerígenas al introducir grafeno de cierta forma en ciertas personas con enfermedades definidas, ¿no? En bioelectrónica, y también se está usando para marcadores luminiscentes de grafeno para bioimagen. Esto está en investigación todavía, no es que ya se use grafeno para estas cosas. Las membranas. El grafeno, como mencioné antes, no deja pasar ni el helio. Entonces se puede usar como barreras de gas para el empaquetamiento de alimentos. Esa es una buena forma de usarlo, ¿no? Pero también se puede usar como para filtrar el agua. ¿Y por qué? Si no pasa el helio, ¿cómo va a pasar el agua? El tema es que el grafeno tiene una relación de amor con el agua. Y es que el óxido de grafeno, cuando uno lo ensambla, se hace una estructura tubular que permite pasar el agua colando todas las impurezas que tiene alrededor. Entonces, de esa manera se puede hacer separación de solventes, purificación y desalinización del agua, y también se podría hacer un control eléctrico del flujo del agua. Materiales compuestos. En el caso de los productos que voy a mostrar más adelante, la gran mayoría de materiales está hecho de materiales compuestos. ¿Y compuestos de qué? De óxido de grafeno u óxido de grafeno reducido con otros materiales. Así se puede hacer pinturas que aprovechen las propiedades del óxido del grafeno, no del grafeno, sino del óxido del grafeno, como es la anticorrosión o la hidrofobicidad, y puesto con una pintura, ¿no? No va a estar el grafeno solo, porque es muy, muy caro, y de todas maneras se necesita muy poquito grafeno para cambiar las propiedades de pinturas, de plásticos, de anticorrosivos y de otras cosas. Entonces, se puede usar como lubricantes con propiedades antidesgaste, compuestos ligeros para estructuras. Si se mezcla con el cemento, lo va a hacer más fuerte a menor peso, a menor masa. Y también, bueno, esto de materiales compuestos, como mencioné anteriormente, también se da para la fabricación o la creación de estos materiales, heteroestructuras de materiales bidimensionales, ¿no? Entonces podemos poner un disulfuro de molibdeno, grafeno, fosforeno,
nitruro de boro, y ver cuáles son estas propiedades de este nuevo material. Bueno, como mencioné antes también, los transistores de efecto de campo de grafeno se están usando como sensores. Entonces se puede hacer sensado selectivo de gases para detección de explosivos o monitoreo ambiental. Ya se está en etapa de desarrollo, de investigación y desarrollo, se están haciendo sensores electrónicos en formas de tatuaje, lo que permitiría medir, por ejemplo, la glucosa para gente que tiene diabetes, sin tener que pincharse con agujas. O usarlo en biosensores para detectar biomarcadores de enfermedades del tipo de Parkinson, ¿no? Y finalmente, almacenamiento de energía. Yo buscando un poco en internet, a ver si vendían alguna batería de grafeno, pues no. Ahorita lo que se está haciendo está todavía en etapa I+D, investigación y desarrollo, las baterías de grafeno por Samsung, es uno de los que está haciendo mucha investigación al respecto, tienen un instituto dedicado a esto, a la investigación. También se puede usar en celdas solares, como parte de una catálisis para celdas de combustible y en supercapacitores. Pero esto todavía está en investigación y desarrollo. Entonces, ¿cuál es la situación actual del grafeno? En artículos de grafeno, sobre grafeno, en el 2004 fue el primer artículo de grafeno desde que se descubrió experimentalmente el material. ¿Ok? Y ahí empezaron unos 10 artículos en ese año. En el 2016 llegaron a haber más de 150.000 artículos con la palabra grafeno en el título. No que lo mencionaron en el resumen o a lo largo del artículo, no, en el título. Eso es muchísimo. Nunca antes se había dado un boom de investigación en un tema, salvo por los superconductores, hace varios años, ¿no? Patentes. Bien, las patentes volaron desde poquitas en el 2009 a llegar a más de 6.000 patentes en el 2018. Y si podemos ver acá, la mayoría de estas patentes provienen de China. Más del 67% de patentes provienen de China. Y esta es una carrera que se está dando entre Europa, Estados Unidos y algunos países de Asia, bastante fuerte, y que, bueno, ellos son los que están liderando esta carrera del grafeno. ¿Y cómo comparamos el ingreso de un nuevo material a la industria con otros nuevos materiales, ¿no? Por ejemplo, con fibra de carbono. La fibra de carbono empezó en los años 1970, su investigación y desarrollo, y ya en el año 2013 llegaron a casi 45.000 patentes. El polietileno también subió bastante y en casi 30 años llegaron a 10.000 patentes. Ahora, el grafeno ya llegó a los 6.000 patentes. Vemos acá, en el 2018. Entonces, el crecimiento de patentes en comparación con otros materiales es el adecuado, es el que se espera. Entonces podemos decir que es un material que está conforme a lo que se espera de un nuevo material en cuanto a su comercialización, ¿no? Entonces, bueno, no hay que preocuparse de que no hayan productos de grafeno en la tienda ni nada de eso, porque es un material nuevo, que salió, recién las primeras patentes salieron en el 2009. Y bueno, empresas que tienen que ver con grafeno. Existen más de 100 empresas dedicadas a la fabricación de grafeno o de dispositivos con grafeno. Son muchísimas empresas. Y bueno, todas estas empresas, algunas de ellas son Grafenea, del País Vasco, en España, Graphene First y 2D Semiconductor. Todas las empresas están en este catálogo producido por Phantoms Foundation de las compañías que trabajan con grafeno. En Latinoamérica hay solo una empresa que trabaja en la fabricación de grafeno,
Esa empresa se llama Grafenemex y está en México, en la Ciudad de México. Yo trabajé ahí hace 3, 4 años, durante 2 años, porque en el montaje y como en la utilización de un horno CVD de marca Aixtron, es un horno impresionante, costó $500,000, tiene unas instalaciones muy, muy interesantes la empresa, pero durante mi estadía ahí se dieron cuenta que el dinero no estaba en el grafeno por CVD, en la monocapa de grafeno. El dinero estaba en el óxido de grafeno. Entonces, como que no le dieron tanta importancia al grafeno CVD y se fueron más a hacer óxido de grafeno y óxido de grafeno reducido y a hacer estos materiales compuestos. Hacer pinturas, plásticos. También estaban trabajando para hacer chalecos antibalas o pinturas anticorrosión también. Y bueno, entonces, al ser una empresa, se dio cuenta que ahora el grafeno por CVD todavía no estaba en el momento de comercializarse. Y bueno, y salí de la empresa. Ahora, en cuanto al grafeno por CVD, para hacer transistores y dispositivos electrónicos se necesita monocapas de grafeno. No se puede utilizar el óxido de grafeno ni el óxido de grafeno reducido. Así sí se puede, pero uno no aprovecharía todas estas propiedades que les mencioné al comienzo, ¿no? En el 2010, estos son datos de Grafenea, que es esta empresa del País Vasco. En el 2010, 1 centímetro cuadrado de grafeno sobre cobre, de monocapa de grafeno sobre cobre, costaba 1.000 euros. En el 2013 bajó a 200 euros cada centímetro cuadrado. Y ahora en el 2020, yo compré en el 2016 y me costaba cada centímetro cuadrado $10. Ahora deben estar, no sé, $5 o ya no las venden. Es más, me metí a la página de Grafenea y ya no están vendiendo por centímetro cuadrado. Ahora lo que están vendiendo son estas láminas de 15 por 15 centímetros cuadrados a $400. También están vendiendo estos transistores ya con el grafeno incorporado para hacer aplicaciones de sensado, porque es muy difícil manipular el grafeno, entonces ya lo tienen que vender casi listo para la utilización, porque si no es muy complicado que un consumidor final lo compre. También están haciendo óxido de grafeno concentrado. Esta botellita de 400 mililitros está a $440. Y 1 gramo de óxido de grafeno en polvo está a $97. Entonces, esto es como para que tengan una idea de los tipos de grafeno que están en venta. Y ahora voy a mencionar, esto también ha sido una búsqueda por internet, Google, productos de grafeno en venta. Está la raqueta de tenis de la marca Head, unas zapatillas de Innov 8 que están hechas con grafeno, unas llantas de bicicleta Corsa de $70, la raqueta está a $100, estas zapatillas también están $100, esta chaqueta o casaca está a 577 euros. También hay un spray anticorrosión de grafeno que está a 12 libras con 89 y pintura fotocatalítica a 50 euros. Ahora, todos estos productos que acabo de mencionar, por más que diga grafeno, no están hechos con grafeno, sino están hechos con óxido de grafeno en materiales compuestos. Las propiedades que dije al inicio son para monocapa de grafeno. Estos productos son hechos con óxido de grafeno, entonces las propiedades cambian. Y bueno, es mucho más fácil manipular un polvo y mezclarlo con plásticos, telas, pinturas o sprays, que una monocapa que uno tiene que despegar del sustrato, pasarla a otro sustrato y así. Entonces, por eso la manipulación del grafeno monocapa es todavía un problema. Lo único que encontré, pero que ni siquiera salía el precio ni nada, era unos chips que se usan como sensores de la marca Gile, que bueno, ahí dice un chip para cada experimento,
y no es un producto popular así para, por ejemplo, una zapatilla o una casaca, sino es un producto más especializado. Entonces, retos y oportunidades. En este caso voy a hablar de los retos y oportunidades del grafeno monocapa para la comercialización de dispositivos electrónicos de grafeno. Bueno, primero está la limitada cantidad de producción de grafeno monocapa. Nosotros necesitamos poner una lámina de cobre para poder producirla. Entonces, depende del tamaño de esa lámina de cobre, vamos a tener el tamaño del área de nuestro grafeno monocapa. El costo ha bajado mucho, pero sigue siendo caro. Como dije anteriormente, la manipulación de grafeno monocapa es muy difícil. La interacción de grafeno sobre el sustrato depositado disminuye sus propiedades electrónicas térmicas, entre otras. Por lo que es muy importante determinar un sustrato adecuado que no disminuya tanto estas propiedades. Y finalmente, la mayoría de productos de grafeno, no dispositivos electrónicos, sino otros productos, son hechos con óxido de grafeno. Y esto descarta muchas de las propiedades del grafeno monocapa plano que mencioné antes, ¿no? Entonces, bueno, este es como el englobe de la situación del grafeno hoy en día. Y bueno, referencias. Acá les dejo las referencias para la Fundación Phantoms, la página web de Grafenea, la página web de NanoWork, de donde saqué las aplicaciones, y también saqué información de Manchester, de la página de grafeno de Manchester. Y bueno, obviamente ahora en la pandemia, agradezco mucho a la web SciHub que me deja ver artículos. Y bueno, ¿alguna pregunta? Laura, ¿sí me escuchas? Hay una pregunta de Aarón Sebastián, ha levantado la mano. Sí, buenas tardes. ¿Puedo realizar una pregunta? Sí, adelante. En la primera parte usted mencionó algo sobre los alótropos, me parece, de carbono, y dijo que todos estos eran estables, ¿no? No, tenía la pregunta de si, o sea, digamos, si yo tengo N átomos de carbono y los distribuyo de las diferentes formas que se muestran ahí, ¿los sistemas tienen la misma energía, todos? O sea, ¿tienen todos la misma energía o depende de la forma en la que se ordenen? Depende muchísimo de la forma. Por ejemplo, grafeno o grafito en comparación al diamante, nada que ver. Y son átomos de carbono todos. Todo está hecho de carbono. Pero la forma, la estructura, es lo que determina las energías que tienen estos alótropos. Está bien, muchas gracias. De nada. Robert Guzmán. Bueno, gracias, Laura. Hola, Rob. Tanto tiempo. Quería hacer una consultita, Laura. Tú hablaste de los transistores de grafeno. Tú bien me has dicho de que prácticamente es un resistor variable. Entonces, más o menos me voy a pensar de qué tamaño es un transistor de grafeno, de qué orden, y bueno, el más clásico que conozcas, ¿no? Uno clásico, ¿no? De qué tamaño es un transistor de grafeno, digamos, la superficie, y qué tamaño, qué extensión tiene el potencial de compuerta y entre qué voltajes uno lo altera. Y según eso, entre qué corrientes obtienes, o sea, en cambio en un 2%, en un 3%, porque he hecho un cálculo teórico y quería saber qué tan lejos estoy de vos, porque vos sos lo que dice la verdad, porque vos sos experimental, dijo. Bueno, eso te voy a decir que tienes que esperar a la segunda parte, porque justo voy a hablar de todo lo que me has preguntado en el ejemplo del transistor. Ah, bueno, perfecto, perfecto. Estoy aquí atento. Mejor Entonces. para no. Sí, para sí, no. sí. ¿Alguien más tiene una pregunta para hacer por el micrófono? Ya. Fabiola, ¿hay preguntas en el...? Sí, en el chat hay dos preguntas. Carla Meredith, de Madre de Dios, pregunta acerca de la capacidad de absorción para activarlo con microbiota. Parece que pues enfocaban más que todo en la aplicación medioambiental. Sí, bueno, la verdad es que no sé lo que es microbiota, pero
pero es poco reactivo y a la vez bastante reactivo. Es decir, se puede evaporar las cosas que estén sobre el grafeno, lo que hace que pueda ser un sensor reusable, y cambian mucho sus propiedades al absorber lo que se ponga sobre el grafeno. Es por eso que le interesa tanto en la parte de sensores. Ujú. ¿Okay? Otra pregunta es la de Iván Ruiz desde México y me comenta que quisiera saber sobre aplicaciones y si es que hay componentes en el mercado. Grafenea, como mostré antes, a ver, ¿dónde está? Grafenea vende sensores y transistores ya listos para usarse, o también este tipo de dispositivos son los chips o los sensores de Agile, pero todavía eso está en investigación y desarrollo, no es algo como la raqueta de tenis o las zapatillas, ¿no? Claro. La última pregunta es de Patricia Tavares. Ella consulta sobre los retos puntuales y principales que se tienen en el área de dispositivos electrónicos grafénicos. Ok, eso también lo iba a mencionar al final, luego de hacer el ejemplo del grafeno en el transistor. Ahora me voy a meter un poco más en un ejemplo específico de transistores y voy a terminar justo con los comentarios finales de esa pregunta, así que la podemos dejar para el final si quieren. Claro. Ok, seguimos entonces. Ok. Listo. Entonces, ahora sí, ejemplo de un transistor de efecto de campo de grafeno usando dióxido de titanio como la capa dieléctrica. Este trabajo se hizo en el Instituto de Física, en el laboratorio de grafeno. Los principales autores fueron Pedro Flores y Carlos Borja, mis estudiantes de licenciatura, y trabajé con otro peruano que es Dwight Acosta y con otros colegas que son Carlos Magaña, Andrés Botello, entre otros. Y bueno, acá quiero enfatizar un poco que trabajamos con muchos colaboradores, porque unos hacían el sputtering del dióxido de titanio, otros el sputtering de los electrodos de oro, otra estaba a cargo de la espectroscopía Raman, otra de la impresión de los circuitos. Este es un trabajo bastante de mucha colaboración, que es algo que me gusta mucho personalmente. Entonces, los objetivos de este trabajo fueron estudiar el efecto del dióxido de titanio en las propiedades electrónicas del grafeno y preguntar si se puede obtener una buena movilidad electrónica para transistores de grafeno con canales grandes de grafeno. Este es más o menos un poco referido a lo que dijo Robert, porque ahora vamos a usar canales grandes de grafeno, y van a ver por qué en un ratito. Y estos canales grandes de grafeno van a conllevar a defectos e impurezas. Mientras más grande el grafeno, más difícil su manipulación. Entonces van a haber más roturas, más huecos, más bordes, más contaminación. Entonces esto es como el reto, ¿no? ¿Podemos hacer estos transistores grandes? Bueno, uno de los desafíos que mencioné en la primera parte es encontrar un sustrato apropiado para los dispositivos que tengan que ver con el grafeno, que no disminuyan demasiado las propiedades del grafeno. En este caso, que no disminuya la movilidad electrónica del grafeno. En general, el sustrato más usado en dispositivos electrónicos de cualquier tipo es el dióxido de silicio. Sin embargo, hay otros dieléctricos que pueden ser testeados, que pueden tener mejor interacción con el grafeno, que pueden tener una mayor constante dieléctrica y evitar un rompimiento de una ruptura de voltaje y todo eso, ¿no? Entonces, haciendo referencia a otros trabajos, pues en 2014 Corbett y colaboradores trabajaron con titanio oxidado. No era dióxido de titanio, sino un titanio oxidado en diferentes proporciones, a bajas temperaturas, 77 Kelvin, y a presiones bajas, 5 por 10 a la menos 5 torre. Ellos obtuvieron una movilidad electrónica del grafeno sobre este titanio oxidado de 5.500 centímetros cuadrados por volt segundo.
Esa es una movilidad electrónica bastante buena. Pero claro, está hecho a temperaturas bajas y presiones bajas. Jambra, en el 2019, trabajó con 3 tipos de óxidos: alúmina, óxido de hafnio y dióxido de titanio, a temperatura ambiente y a presión atmosférica. Y obtuvo unas movilidades de entre 300 a 1700 centímetros cuadrados por mol segundo. Entonces, ¿por qué el titanio oxidado a bajas temperaturas tuvo una movilidad electrónica tan alta y el dióxido de titanio a temperatura ambiente tuvo una movilidad electrónica tan baja? Entonces, de ahí partió nuestro interés de estudiar el dióxido de titanio a temperatura ambiente y presión atmosférica. Vamos a ver si podemos ganar a Jambra y colaboradores. Entonces, el modelo matemático que se usó para obtener la movilidad electrónica en estos transistores fue bastante sencillo. Lo que hacemos es medir la resistencia entre, bueno, ya les había mostrado cómo era un transistor, pero me voy a ir para atrás un poquito, perdón. Y bueno, el transistor tiene 2 electrodos encima, acá podemos verlo en la parte de abajo, en la imagen de abajo, tiene 2 electrodos, unidos por una lámina de grafeno, ¿ok? Entonces vamos a medir la resistencia en estos 2 puntos, en estos 2 electrodos, versus el voltaje de compuerta que se pone desde la parte de atrás, ¿no? Es un backgate voltage, se le llama. Entonces, eso es lo que vamos a graficar: resistencia versus voltaje de compuerta. Y vamos a hacer un fit, un ajuste de esta curva con esta ecuación, que nos da la resistencia total es igual a una resistencia X, una resistencia cualquiera, más las dimensiones del canal, longitud versus longitud de entre ancho del canal, por el ancho del canal por la carga del electrón, por la movilidad electrónica, por una relación entre la densidad de carga en el punto de Dirac y lejos del punto de Dirac. ¿Ok? Y bueno, acá en esta imagen, en esta gráfica, podemos ver cómo se comporta un transistor de grafeno. Y es que podemos tener huecos y electrones en un mismo transistor. Esto se llama el efecto ambipolar del grafeno. ¿Okay? Que es lo que nos interesa en la parte de sensores también. Y bueno, este es el laboratorio de grafeno del Instituto de Física, en el que empecé a trabajar a fines del 2015, y en el 2016 me dieron este laboratorio, bueno, no es laboratorio, sino este espacio, para montar un laboratorio de grafeno, donde se sintetice grafeno por CVD, y se estudian las propiedades electrónicas de este material. En el 2017 ya teníamos las primeras muestras de grafeno. Este es el horno CVD, tiene entrada para 3 tipos de gases y una bomba mecánica al final. Algo importante de este horno es que se pueda enfriar rápidamente, y una de las formas de enfriado rápido es abriendo la tapa del horno o deslizando el horno fuera de donde está la muestra, ¿no? La muestra se pone dentro de este tubo de cuarzo, y si acá está la muestra, corremos el horno para un costado y se puede enfriar rápidamente la muestra. Entonces, la síntesis de grafeno sobre cobre por el método de CVD es: tengo un sustrato, una lámina de cobre policristalina, la meto al tubo de cuarzo de nuestro horno CVD, la caliento hasta 1050 grados centígrados, hago pasar un flujo de hidrógeno y de hidrocarburos, en este caso metano, y el metano se va a romper, se van a ir los átomos de hidrógeno, y el carbono se va a depositar en los defectos del cobre. Este carbono va a jalar a otros carbonos que se vayan a depositar, formando pequeñas islitas de carbonos en estructura panal de abeja. Esas van a ser nuestras islas de grafeno. Estas islas de grafeno, si dejamos más tiempo prendido el flujo de metano, se van a empezar a crecer y se va a formar van a coalescer entre ellos, y se va a formar una monocapa de grafeno del tamaño de nuestra lámina de cobre. Hay que tener en cuenta que no es grafeno
monocristalino. Es grafeno monocapa policristalino, porque cada isla tiene su propia dirección. Bueno, acá está la parte complicada. Sacamos el grafeno sobre cobre, pero ahora queremos medir sus propiedades electrónicas del grafeno. No podemos hacerlo si está sobre cobre. Tenemos que pasarlo a un material, a un sustrato que sea un aislante. Entonces, o un semiconductor. Todo lo que hacemos es, se le pone al grafeno una capa de una resina para hacerlo más rígido y que no se rompa. Se pone a flotar esta capa de cobre, grafeno y resina en una solución de ácido, de tricloruro de hierro, en mi caso, y este va a comerse al cobre. Después va a estar flotando la membrana de grafeno y PMMA sobre el ácido. Lo que tenemos que limpiar o disolver, perdón, el tricloruro de hierro con agua destilada, hasta que ya no tengamos casi nada de tricloruro de hierro. Lo pescamos, con una pinza agarramos y pescamos el sustrato de grafeno con PMMA, lo dejamos secar hasta el día siguiente y disolvemos el PMMA con acetona a 50 grados, 55 grados, por unas 6 horas más o menos. Este proceso es bastante complicado, porque se te rompe el grafeno, porque el PMMA es muy difícil de limpiarlo, entonces queda con contaminaciones. Entonces, bueno, yo no, mis estudiantes hicieron la transferencia sin usar el PMMA, lo que obtuvimos un grafeno más roto, pero sin contaminación de la resina. Entonces, a nosotros nos convenía que no tenga contaminaciones y no nos importaba demasiado que esté roto. Entonces, el método de fabricación del transistor, ya me queda poco tiempo, pero corro, es una oblea de silicio de tipo N o P, se le deposita 280 nanómetros de dióxido de titanio, creamos unas máscaras de vinilo para los electrodos, normalmente esto se hace con litografía, pero no teníamos, entonces lo hicimos así, y se depositaron 15 nanómetros de cromo, más 150 nanómetros de oro, para que estos sean los electrodos. Después se creció y se transfirió el grafeno. Acá podemos ver el grafeno sobre el cobre, cómo se está comiendo el cobre, el ácido, y después hay que pescarlo con esto, con nuestro transistor, y hacer que caiga en el medio, ¿no? No puede caer por acá, porque si no ya no habría conducción entre este electrodo y este otro. Hicimos una montura para hacer las mediciones. Esta es una montura que se hizo en una impresora 3D, con 2 placas, una frontal, donde usamos 2 pines para estos 2 electrodos, y una posterior, donde se puso el voltaje compuerta. Y bueno, en esta imagen del SEM se puede ver el grafeno entre los 2 electrodos. Y si no me creen, los ayudo para que me crean. Ahí está. Y bueno. Entonces, una de las cosas que es más complicada, bueno, no complicada, pero ¿cómo sabemos que al sacar la muestra de grafeno sobre cobre del horno CVD, tenemos grafeno? Podemos tener carbono amorfo, podemos tener bicapa, tricapa de grafeno. Pues entonces, para definir que tenemos grafeno, tenemos que llevar a espectroscopía Raman. Y en espectroscopía Raman lo que vamos a obtener son los estados vibracionales de la molécula, y el pico 2D y el pico G nos van a decir si tenemos una monocapa de grafeno, 2 monocapas de grafeno, 3, 4, o si tenemos grafito. Si el pico 2D es simétrico y delgado y es mayor que el pico G, tenemos grafeno monocapa. Luego de transferido, podemos ver que el grafeno se ha roto y se ha contaminado con el tricloruro de hierro. Sin embargo, por suerte no se contaminó con el PMMA, con la resina, pero podemos ver que todavía tenemos un pico 2D simétrico y mayor que G, por lo que tenemos todavía monocapa de grafeno. Y este pico D es el pico de desorden que creció desde grafeno sobre cobre a la transferencia, por justo lo que les digo de que se rompió y se contaminó y hay bordes y demás. Y bueno, estos son los resultados finales del transistor.
en comparación con un transistor típico de dióxido de silicio. El resultado más importante que nos dio fue que para poder ver el efecto ambipolar, es decir, para poder ver tanto los huecos como los electrones, necesitamos un campo eléctrico mucho menor que en el caso del dióxido de silicio. Necesitamos un voltaje de 1.6 volts en comparación a menos 15 volts en el caso del dióxido de silicio. Además, podemos ver que nuestra movilidad electrónica es muy similar. Obtuvimos 1877 centímetros cuadrados por volt segundo versus 2000 centímetros cuadrados por volt segundo en el caso del dióxido de silicio. Y esto, bueno, uno dice, bueno, qué bueno, ¿no? Funcionó. Pero el tamaño del canal que nosotros usamos fue de 300 micras, y el tamaño de canal que ellos usaron fue de 20 micras. Es decir, nosotros usamos un canal mucho mayor, y sin embargo obtuvimos buenas movilidades electrónicas. Porque a veces uno dice, no, el transistor de grafeno tiene que ser de nanómetros. Y bueno, no es el caso. Pudimos demostrar que no era el caso. Y bueno, comentarios finales. La cantidad de producción del grafeno CBD está aumentando y el costo está disminuyendo, lo cual es una buena combinación para su comercialización, sobre todo en dispositivos electrónicos. Al ser un material difícil de manipular, se complica su comercialización. Se espera que se pueda superar este reto en algunos años. Ya hay empresas como Grafenia que vende grafeno de fácil transferencia, por lo que lo ponen sobre un sustrato que se puede eliminar fácilmente, entonces puedes hacer tus propios sensores o transistores sin necesidad de hacer toda la parte de transferencia que yo mencioné, ¿no? La búsqueda del sustrato preciso para depositar el grafeno también es un tema de investigación que está avanzando bastante rápido. Ahorita el mejor sustrato es nitruro de boro, pero la fabricación del nitruro de boro también es todo un tema, porque solamente la hace un grupo, que no saca, así que no lo publica ni nada. Entonces, eso es un grupo de Japón que tienen como el dominio total, el monopolio del nitruro de boro. Y bueno, estos son los comentarios finales que digo sobre los dispositivos electrónicos. Se está avanzando, pero no se espera que el próximo año ya se tengan dispositivos electrónicos. Primero se tiene que encontrar una brecha de energía sin disminuir la movilidad electrónica. ¿Ok? Y eso pues todavía está en proceso, está en desarrollo, pero se está avanzando. Entonces, bueno. Muchas gracias por su atención, a seguir cuidándonos, a poder volver en algún tiempo a la normalidad. Y bueno, quería agradecer a mis papás que me ayudan a practicar mis charlas a la distancia. Y los estudiantes los invito a hacer su tesis de maestría o doctorado en Bariloche. Acá algunas de las páginas web del Instituto Balseiro, de la División de Superficies del Centro Atómico Bariloche, y becas, que eso es muy importante, becas del CONICET. Y bueno, Bariloche es un lindo lugar con un lago, con montaña. En invierno haces esquí, en verano te vas a subir la montaña y a refugios y te vas a la playa. Así que bienvenidos y ojalá alguien se anime a trabajar por allá. Gracias. Estoy haciendo Bueno. propuesta. Total. Vamos a ir a visitar. Sí, también puede. Ya. Gracias por tu charla. Muy buena la charla. Hay algunas preguntas en el chat primero y después también pasamos a las preguntas que pueden hacer por los que levanten la mano. No sé, Fabiola, ¿puedes leer las preguntas del chat? Te voy a... Fabiola, estás con el micrófono apagado. Ok. Ahora sí. Sí, profesora. Muchas gracias por su charla. Entre las preguntas está la de Henry. Él pregunta sobre la fabricación de grafeno en forma industrial y si es que es distinta a la fabricación del óxido de grafeno. Si es que esto es complicado tecnológicamente comparado con la fabricación del silicio. Ok, bueno, la primera parte hablé de las técnicas. A ver si las puedo... Las técnicas son, el óxido de grafeno se hace en exfoliación en fase líquida, que se llama el método de Hammers, y es separar las capas del grafito con un surfactante
y ¿cómo se dice? La licuadora, bueno, esa. Entonces el surfactante se va a meter ¿Centrifugadora? Eso, gracias. Y el surfactante se va a meter entre las capas del grafito y estas se van a separar y estas van a quedar flotando, mientras que el grafito más pesado se va a ir al fondo. Ahí se va a separar el óxido de grafeno y se va a comercializar o a usar, ¿no?, en aplicaciones. No es tan complicado. Es más, yo no sé si es menos complicado que el silicio, pero ese es óxido de grafeno. En el caso de grafeno monocapa, el método de forma industrial es el depósito químico de vapor, que es el que yo les mostré. Hacer grafeno en sí no es difícil, pero la transferencia sí. Y el grafeno se tiene que transferir luego de su producción para dispositivos electrónicos. Pero definitivamente es más costoso la monocapa. Sí, totalmente. La segunda pregunta es de José Pérez. Él consulta sobre la investigación en Perú sobre grafeno y qué instituciones la están realizando. Pues yo colaboro con Carlos Landauro y Justiniano Quispe de la Universidad San Marcos. Ahí estábamos, todavía eso hay que retomarlo, haciendo un laboratorio de CBD, y ellos están también trabajando con grafeno exfoliado mecánicamente y con óxido de grafeno. Entonces yo, de lo que sé que San Marcos es de los que más están trabajando en grafeno. Aparte, la verdad no lo sé. Otros no lo sé. Una consulta, ¿eso era aplicado para transistores también o era para otra aplicación? ¿El de San Marcos? Sí. Están haciendo, justo hoy hay una charla de ellos en un congreso acá en Argentina, y leí el resumen, y ya se me olvidó, pero era con grafeno exfoliado, creo, mecánicamente. Y cuando es grafeno exfoliado mecánicamente es monocapa y se usa para este tipo de dispositivos. Así que bueno, no sé si hay alguien de la San Marcos ahorita, pero si hay, para que lo responda mejor. Por último, Patricia Tavares consulta sobre los métodos de simulación computacional y si es que existen sustratos que puedan transferir mejor el grafeno. Sí, se trabaja mucho. Yo trabajo en colaboración con el doctor Andrés Botello del Instituto de Física en México, y él hace mucha esta simulación computacional. Ahora lo que estoy haciendo, por ejemplo, es depositar antimoneno sobre grafeno, y él me está haciendo la parte de simulación computacional, y también se puede ver cuál es el mejor sustrato teóricamente para ver sobre cuál se transfiere el grafeno, ¿no? Eso sí, hay muchos grupos teóricos que están trabajando con grafeno, y pues es más, Carlos Landauro es teórico, así que él trabaja con este tipo de simulaciones. Robert Guzmán tiene una pregunta. Y ahí está Robert. Ahí está Robert. Hola Laura, justo Landauro me pidió hacer lo que vos estás diciendo, digamos, ¿no? Hola. Hola, tanto tiempo. Laura, una consultita. En tu diapositiva que vi Sí. cómo cambiaba la resistividad del grafeno conforme vos cambiabas el voltaje de gate, Sí. me he dado cuenta que había un incremento, se incrementaba la resistividad hasta 5 veces, si no me equivoco. Sí. Hasta 5 veces. Entonces, lo que yo no sé allí es qué voltaje de vallas estás usando allí, digamos, ¿no? Pero sí, y otra cosa es que me sorprende que el grafeno aguante potenciales de gates tan altos, de 60 voltios y todo eso. Eso te consulto. Y segundo, Okay. si el grafeno que estás usando, dado que es monocapa pero islas, ¿qué tipo de defectos encuentras entre cada isla? Y Okay. eso, ¿no? Sí. No hicimos un estudio de estructura a nivel nanométrico, solamente lo vimos por microscopio óptico. En el SEM es complicado ver el grafeno, no se ve muy bien, por lo que los defectos son roturas, huecos,
contaminación de tricloruro de hierro, bordes, arrugas. El grafeno es como una sábana que uno pone encima de la cama, y a veces está arrugado, a veces está plano. Puddles. Esos son los tipos de defectos que hay. Y también encapsula agua también, ¿no? La que no se ha podido evaporar. Esa es una. Y la anterior era sobre los voltajes, y tuve que buscar en mi teléfono, porque justo lo tengo acá. El voltaje que se usó fue máximo de 0.24 volts entre drain y source, y unas corrientes de nanómetros bueno, 1 por 10 a la menos 5 amperes, a 1 por 10 a la menos 7 amperes. Al revés. Pero bueno, esos son los valores usados, porque sí, le poníamos más y se nos rompían. Tuvimos 3 transistores útiles. Hicimos como 20 que quemamos al comienzo porque no teníamos esos datos. Entonces, cuando llegamos a saber esos datos, pues ya pudimos dejar de quemar transistores. O sea, es como que te aguanta los potenciales de compuerta, pero no te aguanta las diferencias de potencial. Exacto, porque acuérdate, el potencial de compuerta es por la parte de atrás. Subir los niveles, digamos, ¿no? Sí, y además atraviesa el dióxido de titanio y el silicio. No Hay una atraviesa el grafeno. reducción. Hay una reducción entonces, hay una caída. A ver, espera. Uy, acá lo tengo. Acá, el gate lo que va a hacer es atravesar tanto el silicio dopado como el dióxido de titanio. Pero no, y está conectado a uno de los electrodos. No va a ser, no va a atravesar el grafeno. O sea, el 40 que está allí está sobre la superficie inferior del silicio, digamos, ¿no? Así es. El 40, el 20, así. Y acá creo que... Y hay un apantallamiento, llegará este grafeno y otro será entonces el gate, digamos, ¿no? Sí, acá está. No, acá no está. Al comienzo. Bueno, la idea es que está conectado del gate a uno de los electrodos, el voltaje con puerta. Y el voltaje entre drain y source está entre los electrodos. Sí. Por eso no se rompe el grafeno con 40 volts, porque no pasa a través del grafeno. Claro. Y una ultimita pregunta, más bien el tamaño de la isla, digamos, ¿no? De las islas. Ustedes han crecido, luego de alguna forma las han juntado, ¿no? El tamaño de isla. No. Nosotros lo que hicimos fue crear desde el arranque la monocapa en todo el sustrato de cobre. No hicimos islas pequeñas. Ok. No sabemos el tamaño de las islas. Eso ya me lo han preguntado, pero no pudimos verlo porque no teníamos STM en ese momento, no teníamos microscopio de efecto de fuerza atómica ni nada de eso. Gracias, Laura. Espero estar en contacto contigo y para charlar sobre eso de Dale, saludos. Saludos a Carlos también. Sí, gracias. Okay. ¿Alguna otra pregunta? No, una consulta. Justo estabas hablando, entonces la simulación que están haciendo es cómo pasa la corriente a través del sustrato, lo que entiendo, porque si... Esa es la corriente a través del sustrato, es cómo modificamos los niveles de energía del grafeno. Pero lo que medimos es la curva corriente-voltaje entre los dos electrodos. Ya. Y eso es lo que se va a modificar al ir cambiando así la conexión sería entre este electrodo y este electrodo, mediríamos la resistencia para cada voltaje de compuerta que se está aplicando en la parte posterior del transistor. Ya, complicado. Porque tú puedes poner cualquier sustrato ahí, o sea, puedes ir cambiando los sustratos para ir cambiando para la misma capa que has construido. Eso no claro, pero no es tan rápido, pero bueno, sí. Sí. Como teórico es bien rápido, pero como experimental es más lento. Yo no tengo ni idea cómo se hace eso. Yo lo veo como una simulación, o sea, puedo poner distintos materiales simulados de distinta... Totalmente. Esa era la idea al comienzo, ¿no? Hasta que nos dimos cuenta que nos demoramos un montón, y bueno, poco a poco. ¿Hay unas consultas también en el chat, Fabiola? Sí.
En el chat tenemos la consulta de Patricia Tavares, que quisiera saber sobre algún review donde se puedan conocer sobre dispositivos electrónicos grafénicos desarrollados desde el inicio, desde el descubrimiento. Sí, hay bastantes. Ahorita, a ver, si uno pone en Google Scholar, pone aplicaciones de grafeno, le van a salir muchísimas, pero puede poner también transistores de grafeno y hay muchos reviews. Así ahorita no se me ocurre uno en específico, pero hay varios y hay dependiendo también del nivel de experiencia para el lector, ¿no? Entonces uno puede encontrar uno que no sea tan detallado y Claro. sino que me escriban y yo tal vez pueda ayudarle a mi correo que está encima. Otra consulta es la de Ingrid Guamaní, y quisiera saber sobre los lenguajes de programación usados para la simulación de materiales bidimensionales. Usan, de lo que yo sé, es teoría de funcional densidad. La mayoría de colegas usa eso. Y usan un programa que se llama VASP, Vienna Vinicio Simulation Package. A ver, lo voy a escribir acá. Y pues con DFT, ahí lo apunté. Pero sí, ese es el que más usan en cuanto a simulación de estos materiales. Y finalmente, Ingrid también consulta sobre la existencia de un microscopio de efecto túnel en Perú. No, que yo sepa. Acá justo volví a Argentina también por uno de esos, porque acá hice el doctorado con el microscopio de efecto túnel, y así que acá hay, así que si Ingrid quiere venir a hacer una maestría, un doctorado, acá hay un STM. Y bueno, que me escriba. Pero no, que yo sepa no hay microscopio de efecto túnel en Perú. Sí, esas son todas las preguntas. Pregunta Carlos Alberto Paragua. Puedes hablar, puedes activar tu micrófono. Sí, ¿qué tal? ¿Qué tal? Buenas tardes. Gracias por la charla, Laura. Yo también, bueno, soy ingeniero electrónico egresado de la PUC, contemporáneo contigo, digamos. Yo tenía básicamente 3 preguntas. Mira, yo también he trabajado, he hecho mi tesis doctoral también, pero bueno, trabajando con temas con nanotubos de carbono principalmente. Y bueno, algo he visto de grafeno. Mira, yo tenía 3 preguntas, digamos, un poco fuera del contexto de la charla en sí. La pregunta número 1 sería saber, digamos, cómo obtienen, digamos, la financiación para realizar este tipo de proyectos, o sea, que si tienen algún rédito ustedes hacia no sé si son financiados por empresas o instituciones, si generan ustedes algún rédito hacia estas instituciones o empresas, no sé. La pregunta número 2 sería, digamos, el grafeno y bueno, también todos los nanocompuestos de carbono ya lleva más o menos 20, 30 años que se van investigando en total hasta la actualidad. Y quisiera saber tu punto de vista, o sea, cómo ves el futuro, ¿no? Porque efectivamente se sigue diciendo que los nanocompuestos de carbono son los materiales del futuro, pero digamos, ¿hasta qué punto, cuál es tu punto de vista con respecto a eso realmente? Porque, bueno, pues ya son 20 años de investigación y todavía está, digamos, como que muy prematuro, no hay productos comerciales, digamos, masivos, etcétera, etcétera, ¿no? Y la tercera pregunta sería un tema un poco con el tema ambiental, digamos, ¿no? Porque, bueno, o sea, efectivamente la charla está orientada a, digamos, mostrar todas las bondades del grafeno, sus propiedades mecánicas, físicas, térmicas, eléctricas, etcétera. Pero, digamos, ¿cuál crees tú que es el lado negativo, no? Porque, digamos, la idea de trabajar con estos compuestos es destronar un poco el silicio para los dispositivos electrónicos, pero digamos, y el silicio, bueno, se sabe que es nocivo, no se puede reciclar y todo lo demás, todo lo que ya se sabe. Entonces, ¿qué hay con respecto al grafeno, no? Digamos, es algo que se va a poder reciclar, es algo que
su producción es nociva, es contaminante, digamos, con respecto al silicio, o qué desventajas le ves al grafeno con respecto a otros elementos, ¿no? Gracias. De nada. Bueno, primero, financiación. Este trabajo que acabo de mostrar lo hice en México, en el Instituto de Física, en la UNAM. La UNAM, la Universidad Nacional Autónoma de México, tiene proyectos internos que se llaman PAPIT, y que con ese financiamiento hice ese trabajo. También el Instituto de Física daba ciertos proyectos, cierta financiación en proyectos, y también salió uno de esos proyectos. Y bueno, ahora que estoy en Argentina, ya no es el PAPIT ni eso, sino es el CONICET, que es el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, o algo así, y agencia también, se llama Agencia de Promoción de Ciencia y Tecnología. Y no, con empresas me gustaría trabajar, no he trabajado. Lo que hice con la empresa de Grafenemex fue un trabajo aparte, porque dentro de del trabajo en la universidad o acá también puedo trabajar 4 horas fuera. Entonces era como un mini trabajo fuera del trabajo de investigadora. Pero bueno, acá en Bariloche se está creando el parque tecnológico. Acá está el INVAP, que es una empresa que salió del centro atómico, que hace unos días mandó un satélite al espacio. Y bueno, es una empresa del Estado que hace investigación aplicada, pero que hace radares, satélites, reactores, un montón de cosas. Entonces, tal vez acá en Bariloche tenga más acceso a esta interacción con industrias, que está bueno. Donde hay dinero, vamos. Después, futuro. Patentes. Bueno, se dice que en cuanto al grafeno, verdaderamente van 5 o 10 años en que se empezaron a hacer las patentes y empezó a resurgir parte comercial del grafeno. Y se espera que en 20 años, estuve leyendo que el lanzamiento de un material se demora 20 años. Ahora, este es un material que todavía no, en investigación todavía no se tiene, por ejemplo, la brecha de energía, todavía le falta ciertas cosas. Yo creo que cuando eso se dé, ahí empezamos a contar 20 años. No ahora. Pero bueno, ese es mi tal carbono versus silicio. Pues el carbono es lo que abunda en la Tierra. Sí es más ecológico. En cuanto a daño personal, todavía no se sabe sobre lo... Si uno pregunta, ¿el grafeno hace daño? Pues no se sabe, entonces asumamos que sí, ¿no? Yo creo, la prevención, ¿no? Si no sabes si hace daño o no, asume que sí hace daño e investiga al respecto. Y se están haciendo estudios al respecto de en comparación al silicio, sería algo súper positivo. Y el carbono sí. Igual yo creo que hay que dejar de usar tantos dispositivos electrónicos para no acabarnos con todo lo que hay. Pero bueno, también, opinión personal. Y bueno, creo que Paloma está levantando la mano, que la vi. Sí, sí, sí. Hola Laura, Hola Paloma. saludarte otra vez. Mi pregunta era más bien enfocada a la parte de fabricación, porque recuerdo justo que tenías muchos problemas con la contaminación de, pues a la hora que estabas fabricando, y que te hicieron algunas sugerencias como que quitaras, creo que tenías una bomba de vacío o algo así que te estaba aventando como el aceite hacia el tubo de
de cuarzo y quería saber cómo resolviste esos problemas de contaminación, porque, bueno, me quedé hasta ahí. Ya no vi todos los demás resultados. Me quedé justamente en esa parte que tenías problemas de contaminación, pero me gustaría saber cómo resolviste, o sea, cómo fuiste resolviendo toda esa parte para la fabricación. Ok, bueno, sí. La parte de contaminación, nos dimos cuenta que no se devolvía el aceite de la bomba mecánica. Compré un filtro para evitar eso, pero al final no lo tuvimos que usar porque la contaminación que teníamos era casi el 90% era de la resina. Entonces lo que hicimos fue sacar la resina de la receta y hacer que los chicos que tienen más pulso y más paciencia hagan la transferencia sin la resina. Por eso se ve acá que está muy roto el grafeno y esa contaminación no es resina, sino es tricloruro de hierro que no se salió por completo. Pero nos dimos cuenta que la bomba mecánica no estaba echando aceite y que la mejor forma de evitar la contaminación era quitar el PMMA. Porque eso sí no se puede limpiar. Es muy complicado. Porque acuérdense que esto es una capa de un átomo de carbono. Entonces cualquier cosita que le pongas encima, pues se ve y afecta mucho el comportamiento del grafeno. Sí, porque bueno, me acuerdo todavía que cuando fuimos alguna vez al Raman, sí tenías ese problema de contaminación, pero ya ya no supe cómo lo resolviste, por eso quería saber, y también porque habían comentado que era bueno que le quitaras justamente esa bomba de vacío, ¿no? Que lo hicieras así, digamos, a la intemperie. Entonces ya no supe si lo habías hecho así o cómo habían terminado la fabricación para obtener estos resultados. Igual para grafeno se necesita el vacío. Mejor es una bomba de vacío sin aceite, ¿no? Una bomba seca, pero bueno, está más cara. Sí, bueno, muchas gracias, Laura. Gusto en No, de saber. nada. Igualmente. Chao. ¿Alguna consulta adicional? ¿No? Ya. O sea, un comentario. Por ahí veo algunos alumnos de la Católica, hay gente también de la San Marcos, ya que han venido a la charla. Ha estado muy interesante la charla, porque Muchas gracias. no sabía del tema. O sea, hay mucha información, como tú dices, de artículos de grafeno. Uno abre los reviews y aparece grafeno por todos lados, pero ya me has aclarado que no es lo mismo. Óxido de grafeno. Sí. Sí. Y la otra es que parece bien interesante porque es una capa que va entre lo muy pequeñito y lo todavía mecánicamente posible de manipular, ¿no? No hay gente Sí. que haya hecho efecto túnel o transiciones tipo cuántica en estas capas que son semiclásicas, ¿no? O semicuánticas. Se hacen junturas, se hacen diferentes, así todo lo que se puede hacer con grafeno se está haciendo, porque es algo nuevo, es un material con nuevas leyes de la física, entonces todo el mundo se aloca por entenderlo mejor. Ahora lo que han hecho, lo último, es Pablo Jarrillo Herrera en MIT, agarró un grafeno, puso otro grafeno encima, lo giró 1 grado y obtuvo superconductividad. Superconductividad. Sí. Y bueno, eso Todo el año. impresionante. Impresionante, porque girar nomás un poquito y otra vez. Sí. Ya. Bueno, no hay más preguntas. Te agradecemos mucho por tu paciencia y tu voluntad de venir a hablarnos. Está bueno. Vamos todos a seguir escuchando los siguientes coloquios. No sé si tienes algún comentario adicional. No, pues muchas gracias por la invitación. Volver a la casa de estudios es bueno. Ok. Entonces estamos culminando la charla. Fabiola. Muchas gracias, doctora, también estuvo muy interesante. Muchas cosas que también
creo que todos hemos aprendido sobre grafeno y las aplicaciones actuales, que me han sorprendido bastante. Y le agradezco mucho también su disponibilidad para poder responder las preguntas de muchos estudiantes que han estado bastante interesados en el tema. Pero bueno, teníamos estudiantes desde México también, ¿eh? Un par ahí vi. Paloma era de México, así que está bueno eso. Bueno, Felicitaciones, Laura. Miguel Piello te habla. Hola, profe. ¿Cómo está? vean, profe. Ok. Volviendo a ver a los profes. Está bueno. Bien. Entonces, Sí, damos terminada la charla y también invitamos a Bueno. todos a que pues asistan a la siguiente semana. La charla será dada por el doctor Amaru Peromino, que es docente de física en la PUC, y su charla está titulada como Tecnologías fotovoltaicas comerciales emergentes, ¿cómo funcionarían bajo las condiciones climáticas peruanas? Está bueno. ok. Interesante. Bien. Bueno, gracias a todos. Saludos. Chao. Chao, chao. Gracias, hasta luego. Hasta Hasta luego. luego. Muchas gracias a todos los asistentes. Chao, chao. Chao. Voy a